Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en la agencia de noticias Kali Yuga. Estamos en el programa número 493. Hoy es el día 8 de abril, martes. Como verán, no contamos con la presencia de nuestro amigo Garayalde, que tuvo un inconveniente de último momento. O sea, Macri cuando se enteró que venía el programa, dijo, no, ahí lo agarramos y evitamos que venga, porque Sí, tenía unas sí. cosas, estaba explosivo Garayalde, quería Sí. decir una cantidad de cosas, y bueno, se ve que a último momento se enteró y lo detuvo ahí en seco, y bueno, no importa, vamos a tratar de suplantarlo de la mejor manera posible. Sí, lo haremos como se pueda. Vamos a tratar de hacer lo posible. Bueno, yo creo que el tema ya del mundo, ¿no? de la República Argentina es esta crisis económica galopante generada por el señor Trump, que ha impuesto aranceles al mundo entero, ¿no? A todos los productos que ingresan a los Estados Unidos les ha puesto aranceles y los ha puesto de manera arbitraria, ¿no? De acuerdo al país o al continente. A nosotros nos encajó el 10%, a Europa el 20%, a los chinos ha llegado hasta imponerle el 100%. Ahora esto, claro, es curioso toda esta cuestión, ¿no? Porque, claro, de liberalismo nada. Yo siempre pienso en este gobierno, que es un gobierno liberal, que promueve la libertad de mercado, de la misma manera que todos los regímenes liberales que hemos tenido, y que al mismo tiempo lo exalta el señor Trump, que es un proteccionista. Y yo siempre recuerdo la biografía nacionalista que nosotros hemos estado difundiendo y leyendo durante muchos años, que decía, por ejemplo, me acuerdo que lo decía Julio Irasusta, él decía que el liberalismo era para los países, el libre mercado y el libre cambio era para los países dependientes. En cambio las grandes metrópolis practican el proteccionismo, porque el proteccionismo les conviene y lógicamente, claro, quieren que ingresen más divisas a su país vendiendo sus propios productos y quieren que la balanza comercial sea más alta con respecto a los Estados Unidos. Ahora, lo interesante es que tenemos que acudir desde ya a la República Argentina, que el señor Milei viajó especialmente a Estados Unidos para encontrarse con el señor Trump, seguramente para recibir algún tipo de beneficio del señor Trump, pero el señor Trump no se reunió con Milei, se reunió con Netanyahu. Qué cosa curiosa. A Netanyahu lo recibió, pero a Milei no, o por lo menos no se reunió con Milei. Y acá hay dos versiones que yo quiero señalar aquí, ¿no? Porque hay algunos que dicen que no se reunió porque Milei se fue, no quiso esperarlo. Él parece que tuvo un pequeño accidente con su helicóptero, que se le pinchó una goma, y entonces parece que hubo una demora y que Milei no quiso esperar y se fue, ¿no? Lo cual es llamativo, ¿no? Sí, para que va hasta ahí. Claro, porque mover semejante avión, un avión presidencial con toda una comitiva, se calcula que sale $500.000 por lo menos. Y aparte de la estadía y todo, por lo menos el país gastó en este viaje de Milei $1 millón por lo menos, ¿no? Entre estadías, entre cenas y bla bla bla. ¿Y qué es lo que Milei sacó en limpio de este encuentro de este viaje, ¿no? Porque el encuentro no se hizo, ¿no? No se hizo, no sabemos si fue que Trump no lo quiso recibir o él se fue antes. O sea, oficialmente no se sacó nada de este encuentro, en sentido oficial. Absolutamente nada. Lo único que le sirvió a él es para recibir un premio, sí, ¿no? Al MAG, algo así, de esos tantos premios que se dan ahí en los Estados Unidos, ¿no? Él ya ha acumulado 16 premios, ¿no? Desde que está en el gobierno. Pero lo interesante es que él no se sacó una foto con Trump, sino que se sacó una foto con una artista de varieté que en una época fue famosa aquí en la Argentina, esta famosa Natalia De Negri, ¿no? Que claro, cuando estaba en la Argentina fue famosa por otras razones, ¿no? Claro. Fue famosa porque fue una de las chicas de ese famoso caso Coppola, ¿no? Que fue una situación escandalosa. Este señor Coppola era amigo de Maradona, parece que hacían feticholas con drogas y
cosas parecidas, y bueno, y hubo allanamientos policiales, escándalos de grandes proporciones, sumarios policiales, inclusive este señor Coppola estuvo bastante tiempo preso por esta causa. Y bueno, pero después esta De Negri emigró a los Estados Unidos y parece que se hizo una actriz famosa. Y bueno, y aparentemente yo tengo que pensar, porque así como se plantean las cosas en este país con este presidente, esta es una persona que tiene un deseo estereotipado de codearse con las grandes vedettes y las grandes estrellas de la farándula. Sí, de los años 90 específicamente. Exactamente, ¿no? Él le debe haber quedado, digamos así, las ganas de conocerla a esta chica, ¿no? Claro. De la época esa de Coppola, porque él en ese entonces a lo mejor era un adolescente, no sé, supongo, no me puse a calcular los años, pero era muy joven y le habrá quedado esa fijación. Como con Yuyito González. Exacto, como Yuyito González. La otra, la que salía antes, la Fátima Flores. Pero antes de Fátima salía con una cantante también de la época de esa. Sí, también. O sea, él tiene esa obsesión de las grandes estrellas y los perros clonados. Esa es la obsesión que tiene. Y bueno, desde el punto de vista de su presidencia es una cosa desastrosa. Yo creo que una presidencia más desastrosa que esta no hemos visto hasta ahora. Y además con los condimentos llamativos, ¿no? De que en estos momentos esta persona está siendo cuestionada seriamente por la justicia en los Estados Unidos, ¿no? Porque ya hay una denuncia judicial que está prosperando en su contra por haber promovido esta famosa estafa Libra. O sea, eso es un hecho insólito, porque o sea, nunca se dio un caso de un presidente en ejercicio que esté siendo perseguido judicialmente. Siempre sucedió que los presidentes eran perseguidos una vez que no estaban. Por ejemplo, Cristina Kirchner, una vez que dejó el cargo, la empezaron a perseguir judicialmente. Menem lo mismo. Macri también. O sea, pero esta es la primera vez que, estando en el cargo, es perseguido, y en tan corto tiempo además, ¿no? Y le van a seguir saliendo juicios porque todos los días sale. Yo pienso que más. sí, y aparte cada vez está más claro que él ha querido manosear la justicia poniendo a estos dos jueces de la Suprema Corte que evidentemente le debían retribuir favores, ¿no? Y eso le salió mal, porque tuvieron que, el Senado rechazó esos nombramientos. El que había sido nombrado por decreto tuvo la pequeña dignidad de renunciar el día de hoy, así que bueno, esto es, yo pienso que esto no va a durar en su mandato, ¿no? Esa es la idea mía, ¿no? Por ahí me equivoqué, pero evidentemente es una situación seria y grave la que está viviendo, ¿no? Y bueno, y todo esto vinculado a su vez con esta estereotipación y fanatismo por el Estado de Israel y por el sionismo, que mire, casualmente yo quiero propalar este pequeño video y después referir. Otro detalle más de lo que está sucediendo también acá en la República Argentina, porque está todo concatenado, lo que pasa en el mundo y lo que pasa en este país. Fíjense, en este video nosotros podemos ver un ataque que ha hecho Israel en contra de 3 periodistas, que los ha quemado vivos prácticamente, ¿no? O sea, y esto se puede ver por el video, porque una bomba de termodifusión, no me acuerdo bien el nombre exacto,
que son bombas incendiarias, pero que van directamente al lugar donde estaban estas personas y las quemaron vivas. Ahora, un ataque dirigido a periodistas, es una cosa seria, severa eso, porque ¿dónde está la libertad de prensa? ¿Qué clase de democracia es esta que habla tanto de respeto por los derechos humanos y por la democracia? Y aparte, bueno, matanzas de niños cotidianas, porque se calcula que Israel mata a 25 niños por día, ¿no? Es una cosa nefasta, deleznable, ¿no? Y bueno, por ese motivo es indudable que el Tribunal Internacional de La Haya, con mucho tino, ha procesado al líder de Israel, al señor Netanyahu, el cual no puede viajar a ningún lado del mundo, ¿no? Salvo, ahora sucedió que el régimen húngaro, muy ligado a Putin, ¿no?, lo recibió, pero para eso tuvo que romper relaciones con el Comité Internacional, la Corte Internacional de La Haya. ¿Y para este viaje a Estados Unidos también? Estados Unidos no tampoco respeta las decisiones de la... Y es Europa, ¿viste? Europa está de segundo plano. Exactamente, exacto. Hay una absoluta... hay un absoluto contraste entre Europa y Estados Unidos, indudable. Bueno, pero yo quería llegar a esto, ¿no? Evidentemente la política de Israel está por todo el mundo denunciada como violatoria de los derechos humanos, como genocida. Pero resulta ser que hemos presenciado en el día de ayer un hecho vergonzoso de todo punto de vista, que es el procesamiento que un juez, del cual voy a hablar seguidamente, un juez de estos jueces corruptos que tenemos acá en la República Argentina, el juez Rafecas, ha efectuado respecto de una diputada de origen trotskista, ¿no?, acusándola de antisemitismo, de violación de la ley antidiscriminatoria. Justamente Trotsky era una persona de origen hebreo, León Bronstein se llamaba Trotsky, o sea, una persona que sigue un movimiento político fundado por un judío, ¿no?, es en estos momentos acusada de antisemita. ¿Y cuál ha sido el gran delito que cometió esta persona? Considerar que el Estado de Israel es un Estado que está practicando el genocidio. Pero eso lo dicen todos. Esto lo ha dicho la Corte Internacional de La Haya, que por algo ha procesado al señor Netanyahu. Con la excusa de que se realizó un ataque en donde murieron 1.500 personas, Israel ya se ha masacrado a 50.000 personas, de las cuales la mitad son niños, 25.000 niños ha matado. Y desde hace décadas. Y por supuesto, la política de Israel ha sido una política genocida desde que se fundó el mismo Estado de Israel, porque los palestinos han sido expulsados de su terruño, sus casas han sido destruidas, viven en un apartheid. Todo esto lo niega este juez, es lo gracioso, pero yo quiero hablar del señor Rafecas, ¿no? El juez Rafecas evidentemente está donde está gracias al sionismo, porque él ha escrito un prólogo de una obra que se editó en castellano de la famosa filósofa alemana Hannah Arendt, que fue filósofa y periodista. Hannah Arendt presenció el proceso que se le hizo a Adolf Eichmann. Para los que no lo saben, Adolf Eichmann fue un lugarteniente de Hitler que tuvo que ver con el tema del famoso holocausto judío. Ella presenció el proceso. Y fíjense ustedes que a ella lo que le llamó la atención era podríamos decir, el carácter así, ¿cómo podríamos decir?, casi ausente o natural, o poco asociado a la imagen de un criminal que tenía el señor Eichmann durante el proceso. Parecía un empleado de oficina, una persona normal, sin ningún tipo de característica que lo delatara como un criminal. Y de ahí surgió esa famosa teoría de la banalidad del mal, que es lo que relata el señor ¿cómo se llama?, Rafecas en su prólogo. Pero él no dice que esta famosa banalidad del mal que detecta en el señor Eichmann la llevó a la señora Arendt a efectuar una muy minuciosa investigación respecto de la historia del señor Eichmann.
¿no? Que eso es fundamental. Claro. Ella detectó que el señor Eichmann, además de nazi, era un simpatizante del sionismo. Y más todavía, dice que fue el único dirigente nazi que estuvo presente en la ceremonia de homenaje al señor Teodoro Herzl en su tumba en Viena cuando éste murió. Él estuvo presente en el homenaje a Herzl. Y el señor Eichmann era una persona que sostenía que el sionismo era la mejor solución para el problema judío, porque él consideraba, y lo mismo que el nazismo en general, que la solución del problema judío pasaba porque los judíos se fueran de Alemania y de los territorios en los cuales se incluía Alemania. Claro. O sea, que constituyeran su Estado. Acá hay que explicar las cosas como son. Cuando el judío durante varios siglos vivió en guetos, separado del resto de la comunidad. Luego de la Revolución Francesa, los guetos desaparecieron y el judío salió del gueto. Y hubo tres tendencias, tres corrientes en el judaísmo, porque algunos falsamente identifican el sionismo con el judaísmo. Son dos cosas distintas. El sionismo es una corriente que hubo en el judaísmo, que surgió en el judaísmo y que en sus orígenes fue minoritaria, porque el grueso de los judíos era integracionista, no quería constituir un Estado, quería integrarse a la sociedad en la cual vivía, manteniendo su propio credo, por supuesto, pero una sociedad pluralista puede tener credos distintos, no necesariamente todos tienen que ser católicos o budistas o protestantes, puede haber distintas prácticas religiosas. Y había tres sectores: uno que era el mayoritario, que sostenía que el judío se tenía que integrar; otro que era el sector religioso, que decía que el judío sí tenía que constituir un Estado, pero eso a través de un Mesías. Y el tercero era el sionismo, que decía que tenía que constituir el Estado, pero sin el Mesías, como un movimiento político, un nacionalismo judío era el sionismo, secularizado. Varias veces lo explicó el señor Herzl, el fundador del sionismo, que su movimiento era laico, no era religioso, que en todo caso sostenía la religión como la podía sostener un grupo nacionalista laico, como un elemento congregante, pero no eran creyentes propiamente. Claro, la famosa frase: no creo en Dios, pero nos prometió una tierra. Ahí está, exactamente, tú lo has dicho. Una de las frases del sionismo era esa: Dios no existe, pero nos prometió un territorio. Esa es la frase típica del sionismo. Bueno, y más todavía, cuando Herzl estuvo vivo, hay una famosa carta que le escribe a un jefe de un movimiento antisemita, diciéndole: yo a usted le reconozco un valor, porque gracias a ustedes, las persecuciones que nos hacen, nosotros podemos mantener latente el sentimiento judaico, porque corremos el peligro de integrarnos a la comunidad, desaparecer como judíos si se nos acepta. Gracias a ustedes, a esta dialéctica, el judaísmo puede existir. Entonces, por lo tanto, cuando el señor Rafecas la denuncia a esta periodista, a esta diputada trotskista, por vincular el nazismo con el sionismo, bueno, eso lo reconoce la misma Hannah Arendt del libro que él ha prologado. O sea, ella reconoce el estrecho vínculo que existe entre el sionismo y el nazismo, porque el nazismo fue el que le permitió al judaísmo constituir el Estado. Si no hubiera habido esas persecuciones, difícilmente hubiera existido el Estado de Israel. Muy simple eso. Ahora, fíjense ustedes que si el nazismo promovió la expulsión de los judíos de su territorio, los otros países no aceptaron en su momento la constitución del Estado judío. Es más, hubo varios casos de judíos que se escaparon de Alemania y que fueron prácticamente expulsados, echados, no se los dejó salir, no se los dejó ir al Estado palestino, al territorio palestino. Porque en general los países del occidente no querían en su momento el Estado judío, querían que el judío se integrara, estaban con ese movimiento mayoritario que había en el judaísmo. Bueno, pero yo quiero agregar otro detalle fundamental. ¿Qué clase de jurista es una persona que hace un prólogo con respecto a la captura de Eichmann en la República Argentina y silencia el hecho fundamental que Eichmann fue sacado, según las mismas testimonios del sionismo, del Mossad, violando la ley argentina?
Porque no se le pidió a la Argentina la extradición de Eichmann, sino que fue secuestrado y sacado ilegalmente del país, según el detalle que da el sionismo, que lo sacaron borracho según lo que dice el Mossad, borracho y travestido, ¿no? Engañando a la justicia argentina. En su momento, en ese entonces gobernaba Frondizi, la Argentina hizo una protesta ante la ONU por violación territorial, porque se violó el territorio nacional al sacárselo ilegalmente. Y este señor en su prólogo no dice nada de ese detalle. Él tendría, como argentino, tendría que haber tenido, y jurista, claro, tendría que haber tenido el deber de denunciar eso. Así que es una persona totalmente servil al sionismo, y todas las cosas, las aberraciones que dice, que yo me tomé el trabajo de leer su fundamentación, son ridículas, maliciosas, ¿no? Y aparte, acusar a una persona que acusa al sionismo de antisemita es un disparate total, porque el sionismo representó al judío europeo que no era semita, que se radicó en el territorio palestino, que sí era semita. La mayor parte de los judíos eran rubios de ojos azules, como vemos en esta foto, en su gran mayoría. No eran semitas, señor Rafecas, no eran semitas. Usted miente cuando dice eso, que una persona que está en contra del sionismo es antisemita. Los palestinos son semitas, ¿no? Y están en contra del sionismo, y están siendo masacrados por el sionismo. No hay nada más antisemita. Pero por supuesto, ahora yo quiero llegar a este detalle porque yo he vivido mucho la persecución del sionismo. Yo lo he dicho varias veces aquí. En el año 95 yo fui víctima de un proceso, de una denuncia, que después se convirtió en proceso, efectuada por el embajador de Israel a 3 publicaciones nacionalistas. Yo en ese entonces dirigía la publicación El Fortín, y las otras 2 eran Cabildo y Patria Argentina, y el único que resultó procesado fui yo, porque evidentemente la publicación Cabildo tenía alguna buena relación con la justicia, entonces logró zafar. Patria Argentina se había muerto el director, así que no lo pudieron querellar, y bueno, el único que se ligó el procesamiento fui yo en aquel momento, y con argumentos también inverosímiles y ridículos, ¿no? que ni vale la pena señalar aquí, pero yo quiero señalar a este detalle, que hoy en día el sionismo persigue a los trotskistas, no persigue a los nacionalistas. Es gracioso. O sea, antes nos perseguía a las personas de derecha, ¿no? Ahora persigue a los de izquierda, a los trotskistas. A mí me ha llamado poderosamente la atención, que son, en el fondo, son de origen judío, o sea, se remiten a un ideólogo judío. Lo gracioso es eso. Bueno, en fin, es lamentable, y yo creo que esto nos vincula, y ya creo que ya estamos en los últimos puntos del programa, a otro hecho que ha sucedido aquí en la República Argentina la semana pasada, que no alcanzamos a desarrollarlo porque la semana pasada no hubo programa. Pasan cosas tan seguido que no se pueden llegar a cubrir. Sí, todas no se pueden desarrollar, pero hubo 2 actos por Malvinas la semana pasada. Se hicieron 2 homenajes, y bueno, esto lo vinculo con el tema del nacionalismo. Hubo 2 homenajes y se los quiso contrastar entre sí, ¿no? El de Milei y el de esta señorita o señora, no sé bien su situación particular, creo que es casada, separada, no sé, pero no importa. La señora Villarruel, la vicepresidenta, uno fue en Ushuaia y otro fue acá en Buenos Aires. Y los 2 fueron actos cipayos, hay que decirlo con claridad, meridiana, ¿no? Y que explican un poco, porque la señora Villarruel viene de la vertiente nacionalista, y explica un poco por qué el nacionalismo, lamentablemente, hoy en día no es cuestionado por el sionismo. Porque la señora Villarruel, como lo hemos dicho en otras ocasiones, ha defendido el accionar de Israel en la guerra de Gaza. Lo ha defendido y ha dicho que Hamas era
un grupo terrorista similar a Montoneros, lo cual es un disparate monumental, porque uno es de origen religioso y el otro era marxista-leninista. Pero lo que yo quiero llegar es a lo siguiente: mientras que el señor Milei en ese acto le rindió homenaje a los kelpers y ha dicho que los kelpers son las personas que tienen que resolver si las Malvinas son o no argentinas, lo hago entender de alguna manera la tesis de Inglaterra. La señora Villarroel ha dicho que en estos momentos estamos defendiendo nuestra civilización occidental y cristiana a través de la constitución de una base militar en la Antártida junto con los Estados Unidos. Se ha ubicado del lado de los Estados Unidos y ha exaltado la visita de una generala norteamericana, la generala Richardson, que acá ponemos la foto, la cual se ha reunido con ella, así que tenemos un nacionalismo pro-yanqui actualmente. No hay diferencia entre los liberales. Se ha querido insistir mucho en el contraste entre esta persona y Milei, y son mentiras, los dos están en lo mismo en última instancia. Esa es la realidad. Así que, bueno, lamentablemente no hay buenas noticias. Eso es lo que tenemos que decir. Y estamos, bueno, por algo esta emisora se llama Caliyuga, porque estamos relatando los tiempos terminales y bueno, y sostenemos la necesidad de constituir un arca de Noé para sobrevivir en medio de este diluvio. En el último programa vamos a estar en una canoa con agua alrededor hasta acá. Exactamente, sí, no, yo creo que después, acá en la República Argentina, después de esto no va a suceder, no puede pasar nada más dentro del sistema. O se disuelve el país o se reconstituye una nación. Claro. No hay otra alternativa. Y en el mundo estamos viendo una crisis terminal, porque esto de Trump ya está cada vez peor. Y por otro lado no se resuelve el conflicto de Ucrania. Hoy la última novedad que ha habido en Ucrania, que son tantas las cosas, que el señor Zelensky ha denunciado la presencia de soldados chinos en Ucrania. Así que ya es una guerra, una guerra mundial esta, porque participan varios países. Es gracioso porque hasta ahora Ucrania solamente, del lado de Ucrania solamente ucranianos participan. Pero del lado ruso, que es una nación mucho más grande, participan norcoreanos, participan chinos, y creo que también participan estos euroasiáticos que andan rondando por acá, ¿no? Que han ido como voluntarios a luchar y morir por Putin, ¿no? Así que sí, hay cada cosa insólitas en este país. Bueno, creo que hemos cumplido con nuestra función de emitir las cosas más importantes desde nuestro punto de vista que han sucedido en estos últimos 15 días. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Aviator, la raza de esperanza, en plein cœur.